Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Esta historia que les voy a contar me ocurrió el año pasado. Primero un poco de contexto, yo vivo en Yucatán, no en la zona turística, sino en la periferia. Por estos lados uno se encuentra con mitos y leyendas en cada esquina. Aquí uno de los mitos más sonados es que el Panteón Municipal es la sede de oscuros rituales realizados por una enigmática secta. Ahora sí, siempre fui muy allegado con mi abuelo Doroteo, ya que me crié desde muy niño en su casa, pero mi abuela Margarita hace años que ya falleció. El pasado mes de septiembre, mi abuelo se enfermó y lamentablemente falleció un mes después. En octubre del 2021, me dejó un profundo dolor, me deprimí tanto que sentía que me iba a morir de la tristeza. Fue una cosa horrible la que tuvimos que pasar todos, ya que mi abuelo era muy querido por toda la familia, yo lo veía como mi padre. Cuando acabaron los servicios funerarios, se empezó a retirar la familia, y todos los que habían asistido a despedir a mi abuelo, yo lleno de tristeza le dije a la familia que me quedaría un rato más y así lo hice. Serían como las 3 de la tarde. Me senté al lado de la tumba y me puse a llorar y a recordar todas las situaciones que habíamos vivido mi abuelo y yo. Sin darme cuenta pasaron las horas. Mirando la cruz con su nombre, le dije a mi abuelo en voz alta que quería quedarme ahí, y una media hora después me despedí. Cuando reaccioné empezaba a oscurecer y decidí retirarme para mi casa. Un tanto desorientado caminé esperando encontrar la salida, pero para donde volteaba, solo se miraba tierra y tumbas. Caminé por un buen rato y topé con la pared de atrás del panteón. Solo así supe que la salida estaba para el lado contrario. Un poco nervioso, caminé más deprisa entre las tumbas, que cada vez se me figuraban más tétricas y era como si se estuvieran volviendo viejas. Cuando fui presa de los nervios, porque por alguna razón estaba oscureciendo muy rápido, empecé a correr, brincaba las tumbas y seguía corriendo. Sin darme cuenta pisé en una que estaba abierta y caí, quedé metido hasta la cintura. No me golpeé, pero cuando intenté salir, sentí que alguien me agarró de los pies. Rápido caí en desesperación y por supuesto que intentaba zafarme. Comencé tirando patadas, pero era inútil, no me soltaban, todo lo contrario, sentía que me jalaban más para abajo. Consciente de dónde estaba, más se apoderaba el miedo de mí, pero traté de calmarme para poder liberarme y salir de ahí. Me quedé inmóvil por unos segundos, intenté controlar mis nervios respirando despacio, pero no podía, fue inútil. Desesperado veía como poco a poco llegaba la noche, no pude más y empecé a gritar por ayuda, pero no se veía a nadie, tampoco se escuchaba nada además de mis gritos. Inevitablemente oscureció. No sé cuánto tiempo grité sin obtener respuesta alguna. Se supone que hay personas que cuidan el panteón, pero ya había pasado mucho tiempo y nadie acudía en mi auxilio. Pasado ya un buen rato, escuché el llanto de un niño, se me heló la sangre y empecé a respirar muy fuerte, tan fuerte que me estaba incluso sintiendo mareado. Todo estaba cubierto con un denso velo negro, cualquier ruido me asustaba mucho, obviamente el llanto de un niño, que no tendría nada que hacer a esas horas en el panteón, hizo que casi me diera un infarto. Poco a poco se escuchaba más cerca al llanto, hasta que apareció frente a mí un niño como de unos 8 años, lloraba amargamente. Yo me quedé helado, mil cosas pasaron por mi mente, callado y sin moverme, casi sin respirar, lo miré acercarse. El niño pasó de largo, como si no me hubiera visto. Yo temblaba de miedo, se me estaban durmiendo los pies, y la cintura empezó a dolerme poco a poco. Me puse a rezar, no sabía qué más hacer. Cuando iba a gritar de nuevo, escuché unas risas. Eran 2 gemelas, que estaban a mi lado como a 3 tumbas de donde yo estaba atorado. Cuando miré que voltearon a verme cerré los ojos con fuerza. No sé cuántos minutos pasaron, pero cuando los abrí ya no estaban. La verdad era para volverme loco. Empecé a gritarle a mi abuelo, para que me ayudara, pero cada vez que me movía, aunque fuera un poco, sentía que me jalaban más para abajo. Frente de mí,
Estaba una lápida de una niña y tenía un peluche grande sentado en la tumba, me miraba fijamente, la verdad creo que alucinaba, porque se me figuraba que a veces cerraba los ojos. De pronto brilló gracias a un trueno, era la peor noche de mi vida, los relámpagos se hicieron más constantes y cuando iluminaban el panteón, me imaginaba ver sombras tétricas por todos lados. Cuando apareció otro relámpago, alcancé a mirar a una mujer vestida de blanco, como de novia, traía un velo y no se le distinguía su cara, de repente empezó a caminar hacia mí, cuando estuvo demasiado cerca, miré su rostro de muerte, fue tanto el impacto que no pude gritar y me desmayé. No sé cuánto tiempo pasó, pero pude reincorporarme, lo primero que vi fue a un hombre que estaba frente a mí, me miraba con curiosidad, yo solo lo veía sabiendo que era una aparición. De pronto sin decir nada se fue alejando y se perdió entre la oscuridad. No sé si serían los nervios o el miedo, pero escuchaba voces, no sabía si eran reales o si ya alucinaba, además de vez en cuando, se oía silbar a las lechuzas y siempre supe que eran brujas. Empecé a escuchar una risa burlona, la oía desde atrás de mí, pero me daba mucho miedo voltear, imaginando que era un muerto desgarrado o un demonio. De pronto todo se quedó en silencio, como si se aproximara algo malo. En medio del camino para los visitantes, que estaba como a unos 40 metros, se dejaron ver varias siluetas, aunque se veían grotescas e infernales, pude ver que eran 5 personas. Venían platicando entre ellas, me contuve para no gritarles por ayuda, cuando lo iba a hacer, vi que se vistieron con túnicas y capuchas, hicieron una fogata y comenzaron a hacer cosas que yo no comprendía, pero en más de una ocasión, mencionaron el nombre del Señor de las Tinieblas. En serio que ni en mis más horribles pesadillas me llegué a imaginar que podría estar en una situación igual. Supuse que se trataba de una reunión de brujas o algo así, pero entonces me acordé de todo lo que se decía sobre la secta que hacía sus reuniones en el panteón municipal. Traté de moverme lo menos posible, de pronto sentí como unas pequeñas patas caminaban por la parte de atrás de mi cuello, me imaginé que era una tarántula, temblaba de la desesperación, pero para nada me moví, hasta que dejé de sentirlas. Aunque un poco distorsionado, alcanzaba a escuchar lo que decían, necesitaban una gallina, un gato o algo para ofrecerlo como sacrificio, yo empecé a temblar de miedo y a sudar de los nervios. Si me descubrían estaría perdido, terminaría siendo yo la víctima. Como hecho adrede, pasaba un gato como a 10 metros de donde yo estaba, para su desgracia empezó a maullar, cuando lo hizo, todos voltearon hacia acá y sentí que se me fue el alma del cuerpo por un instante. Uno de ellos caminó con cautela, se acercó y tomó al gato, y pude distinguir su rostro, era un señor ya algo mayor, por suerte su mirada estaba sobre el gato y no me miró, o quizás sí me vio, pero solo me ignoró. Luego de sacrificar al gato empezaron a danzar, brincaban sobre la lumbre sin quemarse, después empezaron a rezar y de pronto de entre las llamas surgió una figura grotesca de un gran demonio. Todo se alumbró y abrí los ojos de la impresión, nunca había visto algo tan horrible, no sé cómo no grité, me quedé paralizado. Escuchaba mi corazón latir tan fuerte y tan rápido, como nunca lo había escuchado. El demonio se transformó en una densa niebla y rodeó a esa gente, incluso creo, un poco de esa niebla se les metió en la boca, después de un buen rato, todo terminó y esa gente se alejó. Ya casi amanecía y yo no paraba de darle gracias a Dios por estar bien, por estar vivo. Se me hizo eterna la espera, para que aparecieran los primeros rayos del sol. Cuando amaneció y aunque parezca increíble, con un solo movimiento me pude salir de aquella tumba abierta, respiré aliviado, pues por fin me iría de ese espantoso lugar. De regreso pasé por la tumba de mi abuelo, recordé lo que le había dicho, que quería quedarme aquí, le dije que descansara en paz y me fui rumbo hacia la salida. Cuando iba a salir, me saludó el cuidador del panteón y con asombro lo reconocí, era el mismo encapuchado que había agarrado al gato, aunque me llené de nervios, lo disimulé y me fui de ahí. Quizás me reconoció porque se me quedó mirando, pero ya no importaba, ya caminaba afuera del panteón, quería correr,
pero me fue imposible. Como dije, esto pasó hace ya un tiempo, pero siempre lo recuerdo como si fuera ayer. Hasta el día de hoy no he vuelto a ese panteón. Ahí está enterrado mi abuelo Doroteo, pero también ahí pasé la peor experiencia de mi vida, que jamás olvidaré. Me llamo Carlos y quiero contar algo que me sucedió, relacionado con mi mejor amigo, algo que me parte el alma y que jamás olvidaré. Mi amigo de quien les hablo se llamaba Roberto, teníamos la misma edad cuando sucedió todo y también cumplíamos años el mismo día. Pareciera ser que el destino nos quiso juntar, como anticipando que pasaría algo que solo se puede superar con la amistad. Teníamos tan solo 18 años cuando comenzó la pesadilla. Fue un día que mientras platicábamos él y yo junto con otros amigos, Roberto anunció que diría algo, pero que por favor no nos riéramos de él. Dijo que un demonio lo perseguía. Éramos adolescentes, y por lo tanto, nada tomábamos en serio y cuando nos dijo eso, todos dimos unas carcajadas que se escucharon en toda la escuela. Roberto solo inclinó su cabeza y se quedó en silencio. Viendo esa actitud, nos hizo pensar que tal vez él no estaba bromeando. Comenzaba ya el mes de agosto, el frío se empezaba a sentir y las salidas nocturnas del grupo ya no eran tan seguido, ni eso nos separaba, pues siempre nos juntábamos en mi casa con la consola de videojuegos para distraernos un rato. Me acuerdo que era una noche de sábado y aún era temprano, como las 9 de la noche. Ya teníamos 2 horas jugando videojuegos, habíamos encargado una pizza y la estábamos esperando. A los pocos minutos sonó el timbre y Roberto me miró como diciendo que yo fuera a abrir la puerta. Me levanté del sillón, recorrí el largo pasillo que divide la sala con la puerta de entrada y me alegré al ver que efectivamente era el pedido de la pizza. Pagué, di las gracias y volví para la sala. Habían pasado unos 3 minutos solamente, unos cortos 3 minutos que me demoré. Llegué a la sala y Roberto ya no estaba, pensé que había ido al baño. Puse la pizza sobre la mesa y me volví a sentar. A los pocos segundos, logré escuchar un tenue murmullo, como si alguien estuviera balbuceando o llorando en voz baja. Me levanté del sillón, traté de seguir el sonido y no demoré en descubrir de dónde provenía. Primero pensé que se trataba de una broma, pero cuando miré más detalladamente, comprendí que eso era algo serio. Roberto estaba sentado en el piso, en un rincón de la sala donde no había casi luz. Quedé perplejo al ver cómo le temblaba todo el cuerpo. Era Roberto el de los murmullos y balbuceos, tenía su cabeza inclinada y la cubría con sus rodillas y brazos, como un niño que se oculta de algo, como si escapara de alguien. Me acerqué, me arrodillé frente a él y le toqué los brazos para tratar de moverlos y poder verle la cara. El grito de espanto que dio apenas lo toqué me hizo estremecer y al mismo tiempo congelar la sangre. Le dije que era yo, sin embargo, parecía estar fuera de sí, como si hubiera vivido el espanto más grande de su vida. Tan solo movía sus brazos como tratando de defenderse, de escapar, de salvar su propia vida. Logré abrazarlo con todas mis fuerzas, mientras él gritaba desesperado. Estuvimos así unos 10 minutos, aferrados en ese rincón, sin que yo lo soltara y sin que dejara de llorar. Una vez que se tranquilizó, logré levantarlo y sentarlo en el sillón, le di un vaso de agua y le aseguré que no había nadie más ahí. Después de que estuvo más calmado, levantó su mirada y comenzó a mirar alrededor, como tratando de asegurarse de que no hubiera nadie más, y una vez que se convenció de eso, me relató una historia que casi me hizo salir el alma del cuerpo. Me dijo que todo había empezado el mes pasado, en la primera semana de vacaciones. Esa tarde de lunes había ido a la cancha conmigo y los demás chicos y habíamos compartido un rato en la esquina de su casa. Luego dijo que después de que nosotros nos habíamos ido él se había ido a su casa. Todo marchaba normal hasta que llegó la hora de acostarse a dormir. Tuvo una pesadilla que lo despertó y a partir de ese momento, comenzó a sentir algo que nunca antes había experimentado, pero que hasta ese día lo acompañaba.
Siguió diciendo que había alguien en la habitación, que podía sentir claramente esa presencia y a pesar de que miraba por todos lados, no podía ver a nadie. Dijo que se levantó de la cama para encender la luz, pero eso fue algo de lo que se arrepentía, porque cuando se acercó al apagador y desde ahí lo pudo sentir más claro y fue cuando lo vio. Era una silueta de alguien o algo similar a la de un hombre, levitando unos pocos centímetros sobre él. No tenía rostro, brazos ni piernas bien definidas. Solo era una gran sombra con una cabeza enorme y deformes extremidades. Sus ojos eran dos brasas ardientes que generaban un calor que le estremecía todo el cuerpo. Luego se acercó lentamente hacia él, hasta ponerse cerca de su rostro. Unas náuseas tremendas se adueñaron de todo su ser, pues al sentir el olor nauseabundo de su presencia, le hizo hasta perder el equilibrio y lo último que recordaba era que había caído de espaldas al mismo tiempo que esa cosa se abalanzaba sobre él. Dijo que aquella cosa parecía haberse quedado en su cuerpo y cuando despertó ya no se sentía igual. Pero desde hace unos días, todo había empeorado. Antes, solamente lo veía de pie, agachado, caminando en cuatro patas o flotando, pero siempre a lo lejos. Y esos últimos días ya lo atacaba físicamente, había momentos en los que lo empujaba, lo rasguñaba o lo golpeaba en la cara. Dijo que cuando yo había ido por la pizza, aquel ser estaba parado frente a él y que de pronto se abalanzó y lo había lastimado en el cuello y era por eso que sentía tanto miedo. Comentó que ya estaba harto y que se moría del miedo, me pidió que por favor lo ayudara, que no lo dejara solo. Esas palabras me dejaron sin habla, no había razón lógica que me diera la posibilidad de comprender lo que acababa de decirme, eso no podía ser real. No le podía estar pasando eso a mi mejor amigo y no tendría que ser así. Ver sus lágrimas caer sobre sus mejillas me conmovían el alma, pero verlo temblar mientras me contaba su historia me llenaba de terror. Intenté abrazarlo, pero cuando apoyé mi mano sobre su cuello, quedé atónito. Miré y vi que unas 3 largas heridas marcaban el costado de su cuello y unas delgadas líneas de sangre ya habían llegado a su hombro y espalda. Roberto acababa de decirme la verdad, alguien o algo estaba haciéndole daño y parecía que empeoraba cada vez más. Desde aquel día, comencé a tratar de pasar más tiempo con él, incluso inventamos alguna razón de estudio, para que así viniera a pasar toda la noche a mi casa. Yo no podía ver a aquella cosa, pero sí veía cómo Roberto sufría a causa de sus ataques. Antes mantenía una cierta distancia cuando yo estaba con mi amigo, pero con el pasar de los días, ya no le importaba mi presencia y hacía de la vida de Roberto un verdadero infierno frente a mis ojos. En una oportunidad, como muchas otras veces, él se quedó a dormir en mi casa, yo le daba mi cama y yo dormía sobre unas cobijas al lado. Esa vez me despertaron unos murmullos, unos leves murmullos y al abrir los ojos supe que no era otra cosa que su pedido de auxilio. Quedé perplejo cuando vi que Roberto estaba pegado sobre el techo de la habitación, pero algo lo sostenía del pecho y a la vez de su cuello. Sus piernas colgaban y sus manos se aferraban aparentemente a las manos que presionaban su cuello, como tratando de quitarlas y de ese modo liberarse. Jamás olvidaré sus ojos, mi amigo agonizaba sin dejar de mirarme, suplicando por vivir. Fue tanto el odio que sentí que me levanté y salté, tomándole de sus piernas para bajarlo. Comencé a gritar desesperado y mientras jalaba a Roberto hacia abajo, llamaba a mi padre por auxilio. Unos segundos después, mi padre abrió la puerta y pudo ser testigo del siniestro momento. Tampoco vio aquel demonio, pero quedó en shock al ver a Roberto apoyado sobre el techo y a mí colgando sobre sus piernas. Tratando de bajarlo, solo alcanzó a ver un segundo, pues apenas abrió la puerta, nosotros caímos sobre el piso. Esa noche no dormimos ni nosotros ni mis padres. Mi madre nos preparó café y sentados en la cocina, le pedí a Roberto que les contara lo que había ocurrido. El color de la piel de mis padres se tornó pálido a causa del espanto, pero la conmoción al ver las lágrimas y el sufrimiento de mi amigo pudieron más. Sin embargo, todos quedamos confundidos cuando nos pidió que no le dijéramos nada a su familia, menos a su madre. Nos suplicó tanto que terminamos haciendo esa promesa. Ni siquiera quiso aceptar que lo lleváramos a visitar algún curandero.
pero logramos convencerlo para que nos acompañara a la iglesia y es así como comenzó nuestra lucha, nuestra batalla, nuestra guerra, digo nuestra porque, junto a mis padres, jamás nos apartamos de él. Desde ese día, prácticamente se mudó a vivir con nosotros, todos los días participábamos en la misa y aunque se negó siempre a participar en los sacramentos de la confesión y comunión, parecía que de a poco iba mejorando. Nos unimos a un grupo parroquial y formamos parte del coro. Roberto era el que mejor cantaba y verdaderamente su voz llegaba hasta el alma. Verlo danzar y aplaudir las alabanzas demostraba que era feliz al hacerlo. Pronto nos hicimos amigos de los chicos del grupo, que a diferencia de los demás amigos del barrio, nos inculcaban vivir en paz. Fue quizás eso lo que lo ayudó a mejorar más aún, pues al menos yo ya no era testigo de aquellos ataques que tanto lo torturaban. Una tarde de domingo, en la que teníamos ensayo con el coro de la iglesia, le pedí que se adelantara, pues yo tenía que comprar algunas cuerdas para la guitarra y eso me llevaría un poco de tiempo. Salió como de costumbre, caminando hasta la iglesia que quedaba solo a 2 cuadras de mi casa. Fui a hacer mi mandado y cuando llegué a la iglesia unos minutos después, no lo encontré. Le pregunté a los chicos por él y me dijeron que aún no había llegado. Preocupados, todos juntos lo comenzamos a buscar, hasta que escuchamos gritar a una de las chicas, corrimos hacia la parte trasera del templo, de donde vino el grito y ahí lo encontramos. Roberto estaba detrás de una pila de ladrillos, en posición fetal, cubierto de heridas sangrantes, ese maldito demonio lo había atacado de nuevo. La ambulancia llegó en unos 15 minutos, hasta entonces nadie lograba hacerlo reaccionar, parecía que estaba como en un trance, sin sentidos, sin reflejos, sin cordura, solo tenía la mirada perdida, fija hacia la nada y en su rostro se podía observar un miedo indescriptible. Estuvo 2 semanas internado, inconsciente, hasta que al fin pudo reaccionar. Luego de unos días más, le dieron de alta con medicación de por vida, pero no pudo volver a hablar. Una vez que llegamos con él a mi casa, mi padre me pidió que lo acompañara hasta la casa de Roberto. Durante el trayecto, mi padre iba en silencio, pero yo sabía perfectamente sus intenciones. Llamó a la puerta y con un rostro de desprecio al vernos, nos atendió su madre. Ese día escuché a mi padre decir insultos que nunca antes lo había escuchado decir y aquella mujer no se quedó atrás, cínicamente nos reclamaba que fuimos nosotros los que la alejamos de su hijo. Ese día lloré de impotencia, no podía creer que una madre fuera capaz de abandonar a su hijo de esa manera. Ni siquiera fue al hospital cuando Roberto estuvo internado, pues parecía que nada le importaba de él. Mi amigo poco a poco comenzó a recuperarse y ciertamente, nunca recuperó el habla, pero con el tiempo empezó a comunicarse mediante gestos y escritura. En una oportunidad, mientras estábamos reunidos en la mesa después de la cena, mi madre le preguntó si recordaba algo en particular que le haya sucedido durante aquel día. Mi madre se refería al día en que comenzó todo el infierno, cuando Roberto vio por primera vez aquel demonio. Hizo un gesto de pensar y luego de unos minutos, tomó papel y lápiz que siempre tenía a su lado y comenzó a escribir. Mi madre tomó el papel y después de leerlo, preguntó sorprendida que si había pisado excremento, que estaba en la puerta de su casa sin querer y Roberto mostró una sonrisa muy triste afirmando que efectivamente fue así. No entendíamos si eso tendría algo que ver con lo de aquel demonio, pero ya no quisimos decir más sobre eso. Rápidamente nos volvimos a unir al coro de la iglesia y no faltamos a misa. Ni se imaginan la felicidad tan grande que yo sentía al ver a mi amigo danzar y aplaudir todas las alabanzas. Eso era la garantía de sus deseos por vivir, la alegría y felicidad brillaba en su rostro, parecía que su alma volvía a retomar vida. Con los días, su ánimo crecía cada vez más, pero su cuerpo parecía ir en contra. Rápidamente empezó a bajar de peso. Los oídos y la vista comenzaron a fallarle, comenzó a despedir un feo olor, quizás ese olor que antes solo él sentía, pero que ahora lo despedía de su propia piel. Había días en los que no tenía fuerzas ni para levantarse de la cama. Con el tiempo, pasó a depender de una silla de ruedas,
pero aún así siempre sacaba fuerzas de donde fuera para sonreír, ya casi no escribía, pero un leve susurro y su intento por levantar sus manos nos hacía saber que ya era hora de ir a misa. Ahí estaba él, en medio del templo y en plena misa, rodeado de muchos jóvenes que lo sostenían para mantenerlo de pie. A pesar de que su cuerpo estaba cadavérico y su piel pálida pegada a sus huesos, él parecía danzar, sus ojos brillaban al estar ahí y eso aún mostraba vitalidad. Su sonrisa parecía quebrar sus labios mientras intentaba cantar con nosotros, los que lo agarrábamos de sus brazos, lo levantamos para unir sus palmas y de ese modo sentía aplaudir como tanto le gustaba hacer. A veces, no soportamos las lágrimas y sabíamos en ese momento que era el momento de cambiar de posición con los otros chicos, pues no tenía que vernos llorar, nada debía arruinarle ese momento. Ese era su momento y así la pasamos durante toda la misa, rodeándolo y turnándonos entre los muchachos para mantenerlo siempre de pie, danzando y aplaudiendo en cada canción. Una mañana del mes de mayo, cuando faltaban unos pocos días para nuestro cumpleaños, fui a despertarlo para darle su medicina, como lo hacía todos los días, pero esta vez lo vi diferente. Tenía su rostro sonriente y su piel parecía haber recuperado su color, pero cuando le hablé en repetidas ocasiones y no se despertó. Supe entonces que sus ojos ya no se volverían a abrir. Apoyé mi oído sobre su pecho mientras lo abrazaba y rompiendo en un llanto desconsolado al confirmar que su corazón había dejado de latir, a mi amigo, mi confidente, mi hermano, se le habían terminado los días de sufrimiento. Creo que está de más contar los días posteriores, la iglesia se llenó, todo el pueblo fue a honrar a aquel guerrero, para darle el último adiós. Ese día el coro cantó como nunca antes lo había hecho y ni siquiera las lágrimas pudieron a los muchachos, una leve llovizna mojó el cielo durante el velorio. Pero cuando llegó el momento de la partida al cementerio, un sol nos acarició durante todo el trayecto, ese fue el adiós más sublime que vi en mi vida. Finalizado el entierro, le pedí a mis padres que se adelantaran en el camino a casa y poco a poco, toda la gente comenzó a hacer lo mismo. Yo me quedé hasta el final, hasta que me quedé solo con mi amigo. Al menos, eso fue lo que creí. Mientras estaba arrodillado frente a su tumba, escuché una voz llorosa que habló dirigiéndose hacia mí. Era la madre de Roberto quien me decía que ella lo amaba, pero que ya no podía verlo así. Estaba vestida entre harapos negros, sucia, tenía sus ojos manchados de lágrimas negras a causa de su maquillaje. Sentí un odio tremendo al verla ahí, pues ella no merecía estar en este lugar. Roberto la necesitó tanto, pero ella jamás se preocupó por él. Sin embargo, no quise faltarle el respeto frente a la tumba de mi amigo y sin mirarla a los ojos me alejé un poco, pero le pregunté por qué lo había abandonado cuando más lo necesitaba. Hubo unos instantes de silencio y sin levantarme del lugar, escuchaba cómo aquella mala madre lloraba. De a poco cesó el llanto y me dijo que la disculpara, suplicante, me pidió que la escuchara, pues algo importante tenía que decir. Me dijo que sabía que él había sido un hermano para mí y que yo lo había sido para él. Por esa razón, me iba a confesar algo que el mismo Roberto había querido mantener en secreto. Dijo que tenía razón al pensar que ella era una mala madre y una mala mujer. En voz más baja dijo que ella practicaba la brujería, la magia negra desde que era adolescente. Y es por eso que desde hace ya bastantes años, tenía una enemistad muy grande con otra bruja de un pueblo cercano de ahí. Dijo que había cometido el error de hacerle brujería, simplemente por maldad, sin saber las consecuencias que eso traería. Aquella bruja resultó estar pactada con un demonio poderoso y al saber que ella había sido quien hizo el trabajo, le hizo un contrahechizo para terminar con su vida. Y continuó diciendo que en un momento dado, fue y dejó el trabajo en su casa, justo bajo la puerta de la entrada, que fue aquel excremento que pisó Roberto esa tarde en la puerta. Pero eso no debió haber pasado porque ese trabajo estaba destinado para ella, era ella la que tenía que pisar, pero fue su inocente hijo el que lo recibió. Esa noche en la que él tuvo su primer encuentro con ese demonio, fue ahí cuando ella supo al instante que se trataba e hizo lo posible para detener ese trabajo,
pero no pudo contra algo más fuerte que ella. La señora lloraba mientras hablaba y tomó un minuto para respirar y luego siguió contando, que ella le fue a rogar de rodillas a aquella mujer para que lo detuviera, pero no funcionó y a los pocos días desapareció del pueblo. Desde entonces, su vida fue un tormento. Roberto estaba al tanto de todo y siempre la animaba, diciendo que se sentía bien. Pero yo sabía que eso no era verdad. Poco a poco, las cosas empeoraron, los días de la vida de su hijo ya estaban contados. Y era por eso que cuando él se mudó con nosotros, no quiso reclamar nada. Ella sabía que solo nosotros seríamos capaces de hacerlo feliz con el tiempo que le quedaba, que iba a hacer ella. ¿Cómo ayudarlo si sentía que se le caía el corazón a pedazos cada vez que miraba el miedo y sufrimiento en sus ojos? Dijo que él no merecía eso, él merecía ser feliz. Y concluyó diciendo que la vida se le había acabado desde aquel momento y desde entonces pidió a la muerte que la visitara y a su hijo le pidió que algún día la perdonara. Esas palabras rondan en mi mente hasta el día de hoy y a veces tengo pesadillas con esa mujer. Aquella tarde, después de escuchar aquellas palabras, me levanté y me regresé a mi casa. Recuerdo verla echada sobre la tumba de su hijo, llorando amargamente y pidiéndole perdón, mientras que yo me alejaba del lugar. Ese día comprendí muchas cosas, entendí por qué Roberto no quería que su madre supiera lo que estaba sufriendo y por qué tampoco quería ir a ningún curandero, prefirió sufrir todo en silencio, sin causar sufrimiento a nadie más. Sin embargo, yo tuve la dicha de ser elegido por él, para acompañarlo en ese tormento y eso me llena de orgullo. Ya no siento odio hacia su madre, más bien, siento lástima, pues creo que el castigo de la culpa la torturará hasta la tumba. Mientras tanto, guardo en mi corazón cada momento compartido junto a mi querido amigo, y me consuela saber que ahora él está junto a Dios, cantando, danzando y aplaudiendo como tanto le gustaba hacer, pero esta vez, junto al coro de los ángeles celestiales.